Bienvenidos a Sueños Libertadores, el podcast donde conversamos con directivos, administrativos, profesores y estudiantes sobre temas relevantes sobre su vida y formación académica. Te invitamos a reflexionar y a soñar con los libertadores. Álvaro Pío Jaramillo, profesor universitario de Derecho Internacional Público y de Derechos Humanos, asesor jurídico de la Fundación Mil Colores para mi Pueblo, experiencia de más de 3 años en instituciones de educación superior en cargos de gestión académica, investigador en el proyecto Desafíos de la Educación Superior Inclusiva, Desigualdad, Equidad y Calidad, abogado con énfasis en Derecho Internacional Público de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Administrativo y maestro en Educación para la Innovación y la Ciudadanía de la Pontificia Universidad Javeriana, maestrando en Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid y decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Decano, bienvenido a este podcast Sueños Libertadores. ¿Qué tal esa presentación? ¿Me salté algo por ahí de pronto? No, pues lo primero, Laura, muchas gracias por el saludo y la invitación. No, creo que lo único es que ya soy maestro en Historia. Y recientemente recibí una noticia y es que me aceptaron en el doctorado de Ciencias Jurídicas en la Universidad Javeriana. Así que bueno, no estaba eso tampoco muy lejos de la descripción. Pregunta, después de todo esa introducción que le hice a su merced, un poco personal, ¿cuántos años tiene para tener tantos títulos? Literalmente, es Cumplo mucho. 32 años 32 en 15 años. días. En 15 días. O sea, ¿empezaste a estudiar por ahí que a los 17? Empecé a estudiar a los 18 años. Ingresé a la universidad con 18 años. Sin embargo, desde que me gradué en el año 2017, pues he intentado continuar mis actividades académicas. ¿Qué ha sido lo más retador de estudiar tantas cosas? A nivel académico, a nivel personal, a nivel profesional. Uy, qué pregunta difícil. Yo creo que el tiempo, la gestión del tiempo, porque a mí me gusta o siempre me ha gustado mantener equilibrios. Me explico, yo desde la universidad tenía como reglas muy claras y es que para mí estudiar después de las 9 de la noche es completamente perdido. Y siempre he sido muy bueno para madrugar, pero no mucho para estudiar. Entonces el tiempo ha sido un tema complejo porque tienes que amalgamar todo esto y además porque yo creo ser una persona muy familiar, creo dedicarle tiempo a mis amigos y entonces eso requiere como unos espacios y tener la manera de construirlo. Pero también ha generado muchas satisfacciones, claramente esfuerzos en cómo, ¿no? Por ejemplo, la maestría en Historia y la maestría en Educación las hice al tiempo. Y aparte estaba dando clases acá, entonces eso ha sido un poco difícil. Si uno le preguntara a varios estudiantes que han tenido clase con usted, ¿qué sería algo que ellos recordarían? Como que uno les dijera, oiga, quiero que me describa a Álvaro Pío en tal situación o algo que haga él y que lo recuerde. Yo creo que soy un profesor que pregunta, pero tiene un sentido. Digamos, a mí la cátedra magistral la respeto profundamente, pero me parece compleja porque a mí me costó mucho en el proceso formativo. Y entonces a mí me gusta cuestionarlos mucho, porque creo que damos por sentado saberes, incluso a los profesores nos hace mucha falta eso, ¿no? Pues para algo estamos estudiando y es para estar todo el tiempo cuestionándonos lo que sabemos. Yo creo que por ahí puede ir algo de lo que recuerdan. Mi miedo más grande siempre ha sido hablar en público. Siempre ¿En serio? ha sido no lo mi puedo miedo. creer. Sí. Porque, o sea, uno lo ve en tarima, en el auditorio, súper seguro. Sí, o sea, es algo que se maneja. Sí, ha sido de trabajo. He tenido que trabajar mucho en eso, pero a mí hablar en público, hoy por hoy lo manejo, pero desde el comienzo ha sido algo que me ha costado mucho. Ok, pero ¿por qué? O sea, las miradas, el hecho de pensar que no vas a hablar de la manera correcta. O sea, ¿cuál es el miedo como tal de estar en un escenario? Sí, hay dos miedos. El primero es la idea del error. Claro. ¿No? Como la posibilidad de decir algo que realmente resulte muy loco en lo que esté diciendo. Pero a la vez, pues había simplemente un sentido de pánico con la gente cuando era mucho. ¿Qué es lo más difícil de ser docente? Yo creo que la sociedad en general es una sociedad inconforme permanentemente. Y eso es muy difícil de administrar.
Yo creo que uno va aprendiendo en el tiempo, pero las comunidades en general somos personas inconformes. El problema es que yo sí creo que hay muchas personas que no saben transmitir esas incomodidades, esas molestias, y entonces, dependiendo de las personalidades, hay gente que logra hacerlo de una manera respetuosa y hay gente que pierde cabales. Pero independientemente de eso, sea de unas buenas maneras o de otras, casi todo el tiempo se ocupa uno de solucionar problemas y eso desgasta. ¿Los estudiantes de día o de noche? He trabajado más con estudiantes de la noche. Ok. O sea, he estado más tiempo dedicado a la docencia en horas de la noche que en la mañana. O sea, he tenido más vínculo con ellos. ¿Pero cuál crees que quizás pueda ser alguna falencia que te haga escogerlos de la noche? Más allá de compartir con ellos, de la experiencia. No, yo creo que es que hay algo que lo que pasa es que creo que eso es un dato como incompleto. Pero yo siempre he tenido un sentido de admiración muy grande para los estudiantes de la noche por el tiempo que pueden dedicar para el estudio. Total, yo también. Digamos, insisto que es un dato incompleto porque igual nosotros tenemos muchos estudiantes de la mañana que trabajan. Pero creo que mi aproximación a hoy ha sido esa y son personas pues más, digamos, mayores y eso también ha generado unas dinámicas seguramente de mayor cercanía. ¿Su mejor recuerdo acá en la universidad? Tengo muchos. Pero mis programas de radio, por ejemplo, a mí me parece chévere porque eso permite conocer gente. Y entonces los invitados y la gente como que venían y era un espacio que es un espacio que he disfrutado siempre. ¿Hay algo o algún estudiante que hasta el día de hoy su merced recuerde? No es necesario decir el nombre ni la universidad, pero que tú digas como, oiga, este estudiante marcó cierto punto de mi carrera. Sí, yo creo que hay muchas historias aquí de estudiantes que han marcado. Decir tengo buena memoria, entonces los nombres es un tema que creo que tengo presente todo el tiempo y hay mucha gente que han significado para mí porque yo he visto sus procesos de crecimiento. Ok, pero cuéntenos una historia chiquitica. Yo, por ejemplo, ¿pero qué, con nombre? No. Ah, no. O si por tú ejemplo, lo quieres decir, pues preguntaba no pasa nada. No, yo decir, por ejemplo, hay un estudiante que yo admiro mucho, porque cuando el primer momento en el que entró aquí, él estaba trabajando como conductor de un bus de Transmilenio. Y he visto su proceso de crecimiento, he visto cómo ha entrado a trabajar en empresas, he visto su cambio de perspectiva como profesional futuro, digamos. Y a mí esas historias de vida me encantan, porque creo que es de lo que nosotros hacemos parte, pero en lo que yo personalmente soy un fiel convencido y es que la educación transforma. ¿Sí? Total. Creo que se ha utilizado mucho el nombre de educación para muchas cosas que no son, pero en lo personal yo sí creo que la educación tiene un poder transformador. Preguntas diferentes, no tan formales. ¿Cuál es su trago favorito? El aguardiente. Discutible. O sea, siento que... ¿Pero por qué le gusta el aguardiente? ¿Por lo que nació en Pereira y demás? Yo creo, digamos, sí, ahí hay un tema evidentemente regional. Y porque en mi familia, pues sí, había como una costumbre que un aguardientico era cuestiones muy agradables para conversar, para estar en familia. A mi papá le gusta mucho el aguardiente. Creo que es que él toma aguardiente cristal. Yo sí soy más de antioqueño tapa azul, pero bueno, yo creo que ahí... ¿Y un trago que tú digas no? El tequila. Mi mamá te lo pasa. ¿No? El tequila me gusta, pero me parece muy peligroso. Los 80 kilómetros para adelante, entonces me parece que es un trago que prefiero evitar. ¿Género de música favorito? Pregunta difícil. A mí me gusta mucho la salsa. Ok. Y uno que tú digas, lo escucho, lo paso, pero no es mucho de mi agrado. El rock que puede llegar a ser pesado de ahí para adelante. O sea, el heavy metal, sí, me que puede se costar empujan. mucho. Exacto. Hasta me puede parecer entretenido ver un poco, pero no es que sea la música que yo más disfrute. ¿Tienes mascotas? No, perdí la custodia de mi perro. Entonces... ¿Cómo así? ¿Pero legalmente? ¿O estamos hablando como metafóricamente? Yo creo que esa es otra cosa que parece interesante del derecho. La gente siempre cree que jurídicamente hay que resolver cosas. Yo la perdí en la comunicación y yo vivía con mi novia, teníamos un perro
Ella cogió su camino, yo cogí el mío y ella se quedó con el perro. ¿Y los gastos? Simplemente tenemos gastos compartidos. Pasa que ella está en España. ¿Hijos tienes? No. ¿Quieres tener hijos? Posiblemente sí. ¿Cuántos? Con uno es suficiente. Con uno. Cuéntame un poco más sobre el podcast Confieso que he vivido. ¿Qué pasó con el proyecto? Bueno, usted ya ahorita hizo referencia a otro amigo mío que es David. Sí. Y ese proyecto salió precisamente porque yo creo que la vida merece ser pensada desde diferentes cosas. El arte, la música. Y en una conversación con él, y además pues porque en diferentes escenarios nuestros amigos siempre dicen, oiga, ¿por qué no hablan de eso que ustedes conversan todo el tiempo? Puede resultar interesante. Y decidimos darle como la forma de podcast. A mí el tema radial siempre me ha encantado. Yo dirigí el programa de Radio Iuris 2 años en la universidad. Intenté darle una dimensión de debate y discusión. Yo soy muy juicioso con esas cosas, entonces yo hacía mi escaleta y todas las semanas los temas los preparaba. Sí, yo fui testigo de con eso. Música, ¿sí? Y los hacía con música que fuese pertinente para el programa. Entonces, como el tema radial siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces, eso decidimos llevarlo al ejercicio del podcast. Creo que nos ha faltado juicio en la continuidad de los capítulos, pero lo que se pretende es, no sé, yo creo que todavía no lo hemos logrado, pero llevar al escenario de lo más genuino o más simple posible, tener conversaciones sobre temas que nos interesan. ¿Quién es Álvaro Pío fuera de la universidad? Álvaro Pío fuera de la universidad, a ver, yo soy una persona muy familiar, pero independiente. Me gusta mucho compartir el tiempo con los amigos. Creo ser una persona social. Me gusta estar por fuera de la casa. Pero pues soy independiente. Vivo solo hace 10 años. Entonces el hogar como el espacio seguro mío me encanta tenerlo limpio, cuidado y digamos organizado. Me gusta la fiesta. Me gusta mucho salir. Me gusta tomarme mis tragos. Sí. Y yo creo que para el empaque de godo que tengo, creo que soy mucho más suelto, mucho más, sí, llamémoslo alterno en algunos aspectos de lo que la gente cree. ¿Cuál es el mejor recuerdo familiar que tienes? Yo voy a decir algo que yo creo que es una virtud para mí. Para algunos eso puede ser un problema. Mi familia, en términos generales, no es una familia funcional porque ninguno de mis papás vive juntos. Okay. Mi papá tiene un matrimonio antes y después de casarse con mi mamá. Mi mamá tiene 2 matrimonios y yo tengo hermanas del primer matrimonio, del último, entonces eso ha generado, digamos, un ámbito familiar muy amplio. Y yo creo que los escenarios más interesantes para mí es aquellas cosas que han hecho que todos esos núcleos familiares estén juntos. Okay. Y entonces eso hace que momentos, por ejemplo, un viaje que tuvimos hace un par de años y nos encontramos con mi papá, pero con su primera esposa, pero con el segundo esposo de ella, ese fue curioso. Y el año pasado también un par de cosas ahí como con mi papá, mi mamá, el segundo esposo de mi mamá, o sea, eso hace que para mí, eso ha significado entenderme y aprenderme en relaciones humanas desde y para la diversidad. Okay. Por eso digo que el tema de la funcionalidad me ha parecido interesante, la no funcionalidad. Ok, ¿mamá o papá? Depende. No, depende, ¿no? ¿Mamá o papá? ¿Blanco o negro? Mamá. Mamá, ¿por qué? Es que depende de lo que estemos hablando. Yo puedo tener conversaciones tal vez más desde lo familiar con mi mamá, pero tal vez más desde lo relacional profesional con mi papá, por ejemplo. Ok, pero en vínculo sentimental, ¿te sientes más ligado a tu mamá, a tu papá? No, me declaro impedido para la respuesta porque no tendría una diferencia. Pero un poquitico, o sea, está como el cuento cuando uno le pregunta a los papás ¿quién es tu hijo favorito? Y ellos dicen, a los dos los quiero por igual. Tengo más cercanía con mi mamá en términos. Profesor favorito de la Facultad de Derecho. Gerardo de Francisco Mora. Gerardo
Gerardo, ¿quién es Gerardo? El de las gafitas. El de ciencia política. Nosotros tenemos muchos docentes que no, pues no muchos, pero sí un número importante de docentes que su formación inicial no es en derecho. Ok. Porque tenemos, pues, son programas de ciencia política y de derecho, pero yo lo he pensado también es porque para mí es importante la interdisciplinaria. Sí, claro. Entonces, digamos, Gerardo, por ejemplo, la profesora Paola Bedoya, es periodista, Paola, pero sí, tiene Paola, sí la maestría tengo en Derechos presente. Humanos y es definitivamente profesora top en la facultad. ¿Cuál crees que ha sido tu sueño libertador trabajando acá en la Fundación Universitaria de los Libertadores? Que tengamos una facultad que tenga mayor relacionamiento con el sector empresarial. Ese es uno de mis sueños en el que se ha trabajado de una manera importante, debo decir. Pasamos de tener 4 convenios o alianzas en el año 2022 a tener casi 36 en el 2024. Qué increíble. Y que mi apuesta fue, incluso tuve dudas, no dudas, pero dudaron de mí porque dijeron, eso es muy difícil. Poner gente afuera es muy difícil. Hoy 95 estudiantes hacen su práctica de consultorio jurídico con empresas, con entidades aliadas. Increíble. Y creo que esa es una apuesta de posicionamiento por la que yo me jugué, la que evidentemente, como todos tenemos, algunos tenían reservas, hoy por hoy creo que lo estamos cumpliendo. Falta, pero lo estamos cumpliendo. La pregunta que me ha estado inquietando Desde todo el momento programa, cero. desde el momento cero, y fue porque a mí me pasó la primera vez que yo conocí al decano. Pues uno siempre tiene el estigma de decirle a los abogados doctor, ¿no? Yo me acerqué al decano, le dije, doctor, ¿cómo está? Y él me dijo, no me digas doctor. ¿Por qué? ¿De dónde sale? Pasa que la forma como yo quisiera responder eso no es viable decirla en pero ahorita me la cuento. por estos medios, pero se la quedo debiendo. Ok. Como le decía hace un rato como te decía hace un rato en el tema de la función del docente, yo creo que es la sencillez y la humildad, pero no una falsa sencillez. Yo he estudiado lo que he estudiado y creo que me he ganado el lugar donde estoy. Claro. Sin embargo, creo mucho 2 cosas. La primera, que no hay nada más noble que la función del profesor. Y es una función porque, como te decía hace un rato, inspira el pensamiento y cuestiona en lo más esencial del ser humano. Y por eso yo me siento tan bien cuando la gente me dice profesor. Ok. ¿Sí? Y lo segundo es porque creo que en ese ejercicio mismo de la condición humana estamos muy acostumbrados a que la vida nos jerarquice con todo el mundo. Y yo sí creo en el poder transformador de saludar. Y cuando uno saluda a todo el mundo por el nombre, que es finalmente lo que somos, pues finalmente estás reconociendo esa personalidad. Total. Entonces yo creería que si hay, ahora como decías hace un rato, si hay algo que puedan recordar los estudiantes, que decíamos eso, si hay algo que la gente no podría decir que no pasa conmigo en esta institución, es que a todos intento yo saludarles por el nombre. Y entonces por eso a mí no me gusta ni lo de doctor, incluso lo de decano, pues me cuesta que me llamen así. No, está ahorita bien, o sea, porque yo soy Álvaro Pío. Okay. ¿Sí? Y como creo en esa no jerarquía de los seres humanos, pues me refiero a las demás personas como somos. Y ese es el nombre. O sea por que, eso es dato curioso, siempre que te veamos decir profesor. Profesor, maestro, o maestro tampoco. No, profesor está perfecto. Profesor. Ok, ya saben, por si ven al decano por ahí, le tienen que decir profesor. Algunas palabras de cierre, decano, para sus estudiantes, para la universidad. Yo sí voy a hacer un llamado siempre al optimismo. Ok. No sé si yo soy en exceso optimista, de pronto sí, pero yo creo que un poco lo que hablábamos hace un rato, que la gente está tan inmersa todo el tiempo en problemas, se le olvida un poco que la vida en sí misma es bella. La naturaleza de la vida es bella. Total. Obvio, como todos, tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos cosas que hacen que ese camino de vida sea para unos, yo no creo que para nadie sea fácil, pero para algunos más llevadero que para otros. Pero yo sí creo que la vida hay que mirarla con optimismo, y ese sí es un llamado que yo le haría a profesores, a egresados, a toda la gente que hace parte de esta comunidad libertadora, porque creo que la vida misma merece ser vivida con esa alegría. Listo, decano, muchísimas gracias por haber participado en este podcast. Laura, muchas gracias. Cualquier novedad, nueva maestría, doctorado, nos cuentas.
Y Bueno, está hacemos bien. actualización del podcast. No, a mí llámenme a hablar de música, a mí llámenme a hablar de... Bueno, eso. si alguien tiene algún podcast. Lo de los títulos es chévere, y pero quiere a mí invitar lo al que me decano. gusta es hablar O sea, de, nada universitario. Temas. de todo.